Estimados alumnos, bienvenidos a la unidad número 5, denominada Delimitación y formulación de problemas de investigación. En esta unidad, el estudiante será capaz de identificar y definir las características del planteamiento de un problema. Va a reconocer la importancia de la elaboración de la problemática y delimitará y formulará el problema de investigación con sus respectivos objetivos, justificación y factibilidad de la investigación. Los contenidos a tratar son la formulación de la pregunta de investigación, la estructura de la pregunta, contextualización, la descripción del problema, los requisitos para la formulación de problemas de investigación, la justificación y, por último, la formulación de los objetivos en una investigación. Comencemos. Sobre la formulación de la pregunta de investigación. Iniciemos. Nosotros comenzamos con la pregunta inicial en una investigación cualquiera. Es decir, iniciamos con un conocimiento previo, pero lo tenemos que colocar como una pregunta de investigación. Así que para ello, realizamos una revisión de la literatura. Planteamos nuestra pregunta de investigación, nuestra justificación, el alcance de la misma, y tendremos una idea de los resultados de la investigación que obtendremos luego de realizarla. Cuestiones previas. Existen diferentes fuentes que pueden generar ideas de investigación, pero no existe relación alguna entre el tipo de fuente al que corresponde la idea de investigación y la calidad de dicha idea. Existen diferentes formas de formular el enunciado del problema de investigación. Nosotros vamos a trabajar con pregunta problematizadora. Esa es la forma con la cual vamos a formular nuestro enunciado. Primero, tendríamos que tener claro el seleccionar fuentes, métodos o técnicas. Es decir, no toda la información requerida será recopilada de una sola fuente, ni usando un mismo método y técnica. Casi siempre es una combinación de ellos. Por eso hay que, primero, definir la característica de lo que le interesa registrar, identificar la fuente de información apropiada para cada característica y seleccionar la técnica más conveniente. En un estudio de investigación sobre abandono escolar, tendríamos diferentes características: tasa de matrícula y deserción escolar, nivel socioeconómico, opinión de los estudiantes. Para ello, utilizaremos diferentes fichas técnicas, fichas del INEI, del Ministerio de Educación, encuestas, entrevistas. Es decir, tenemos que tener claro cuáles son las fuentes que vamos a utilizar en nuestro problema. La estructura de la pregunta de investigación. Tenemos la indagación. Es la interrogación con que se inicia el enunciado de la pregunta de investigación. Unidad de análisis, que vendría a ser el objeto, a quién se va a investigar o a qué se le va a investigar. Las variables serían los aspectos o características de la unidad de análisis a la que se va a observar. Es decir, tendría que tener 3 elementos. Ejemplo. ¿Qué relación hay entre los niveles de motivación de logro y los niveles de adquisición de la competencia investigativa en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria de una universidad privada de Lima? Indagación.
sería ¿qué relación hay? Unidad de análisis, estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria. Las variables, niveles de motivación de logro y niveles de adquisición en la competencia investigativa. Bueno, este tendría un efecto de correlación, pero lo conversaremos más adelante. En realidad, esa pregunta inició como una pregunta inicial. ¿Qué relación hay entre la motivación y el aprendizaje en investigación? Esto debería ser muy general, que existen diferentes tipos de motivación, qué tipos de aprendizaje hay, y sirve como una idea general para el planteamiento del problema. Para pasar de una pregunta inicial a una pregunta de investigación, tendríamos que realizar algunos pasos. El primer paso tendría que ser la revisión de teorías e información. Es decir, una búsqueda sistemática de información relevante y análisis comparativo de las investigaciones, las fuentes de la teoría que se está investigando e investigación empírica a la investigación de campo que se realiza sobre este tópico. Segundo paso, a estas teorías y a esta información nosotros tenemos que evaluarlas. ¿Con cuál de esas teorías me voy a quedar? Y las vamos a separar con dos criterios, objetivo y subjetivo. Para la objetiva debemos de quedarnos con la teoría más paradigmática, es decir, la más frecuente. Y subjetivo es aquella que sea la más cercana a nuestra experiencia, a nuestro perfil u intereses particulares. Y el tercer paso sería contextualizar el... Entonces, primero teníamos las dos variables, motivación. Podemos revisar diferentes teorías. Para la variable aprendizaje e investigación, otras tantas. Primer paso, como les decía, este es un ejemplo, revisión de teorías. El segundo paso era la evaluación de las teorías. De todas estas teorías, nos estamos quedando para una variable, una teoría, y para la otra también. En el caso de motivación, McLennan, y en el caso de aprendizaje, Sirvent, por ponerles un ejemplo. Siguiente, evaluamos las teorías. Y estas teorías tendrían diferentes dimensiones. Es decir, la McLennan, escogida anteriormente, tendrá algunas dimensiones. Esta la escogeremos según nuestro perfil, nuestro material o nuestras fuentes. Es decir, en la teoría escogida ahondaremos más sobre las herramientas las cuales podríamos nosotros compartir o ahondar. Contextualización. La contextualización refiere a algunos elementos. Primero, tenemos que ver a quién o qué vamos a investigar. Vendría a ser la unidad de análisis. ¿Dónde vamos a investigar? Vendría a ser el espacio. Y el tiempo, ¿cuándo vamos a investigar? Iniciemos con un ejemplo. Mi pregunta problematizadora. ¿Qué relación hay entre los niveles de motivación de logro y los niveles de adquisición de la competencia investigativa en estudiantes de la carrera de operaciones mineras de una institución superior de Lima?
nuestra unidad de análisis, ¿a quién o qué vamos a investigar? A estudiantes de la carrera de operaciones mineras. ¿Dónde vamos a investigar? En una institución superior de Lima. ¿Y en qué periodo lo vamos a investigar? Actualmente. Requisitos para la formulación de problemas de investigación. Requisitos. El enunciado de la pregunta de investigación debe ser conciso y preciso. La pregunta de investigación debe ser el resultado de una revisión sistemática y completa de la literatura existente a los temas abordados. La descripción del problema debe permitir derivar de manera lógica y clara la pregunta de investigación. Las variables que forman parte de la pregunta de investigación deben ser susceptibles de observación y análisis. La pregunta de investigación debe permitir imaginar una respuesta a priori. El problema de investigación, como tal, debe responder al interés académico del investigador, sus competencias profesionales y los recursos con los que cuenta. La descripción del problema. En algunos libros lo encontramos como la definición del problema. La descripción del problema debe responder a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el hecho que voy a observar? ¿Por qué este hecho constituye un problema? ¿Qué dice la investigación al respecto? ¿Se refiere a una realidad para la que no se ha producido suficiente conocimiento? ¿El conocimiento producido es muy parcial o poco fiable? ¿Está referido a un contexto en específico y no ha sido observado en un contexto como el nuestro? ¿Qué carencia o limitación de conocimiento se busca cubrir con la investigación propuesta? El texto de la descripción debe incluir, de ser necesario, lo siguiente: referencias a autores, textos o investigaciones que apoyen y fortalezcan nuestros propios argumentos. Presentación de datos estadísticos de base de datos oficiales o informes de investigación que sustenten nuestros propios argumentos. La justificación de la investigación. La justificación debe responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué conocimiento nuevo voy a producir con el desarrollo de la investigación? ¿Qué información voy a tener con este conocimiento nuevo producido? ¿Qué decisiones van a poder tomar con el manejo de esa información? ¿Qué cambios o mejoras se alcanzar con las decisiones que se tomen? ¿Quiénes se beneficiarán con estos cambios? ¿Quiénes se beneficiarán de manera directa y quiénes de manera indirecta? La justificación de un problema de investigación debe considerar motivos y razones por las cuales se realiza la investigación, mostrando los aspectos de la necesidad de su realización en términos concretos y convincentes, el por qué, el para qué, demostrar la necesidad, la importancia, la conveniencia, quiénes son los beneficiarios, los beneficios, si es pertinente tener en cuenta el ámbito académico, personal y social. La justificación de un problema de investigación debe permitirnos pensar que la solución al problema debería contribuir a mayores conocimientos. Debe ser alguna novedad a la vez
que despertar un interés y profundo entusiasmo en el investigador. El problema debe ser factible de investigar en la práctica y en el tiempo previsto. Y debe ajustarse al investigador a sus recursos y al área donde tiene mayor experiencia. Pasemos ahora a la formulación de los objetivos de la investigación. El objetivo general tiene por función precisar el alcance y la orientación de la investigación. Debe guardar una relación lógica total con la pregunta de investigación. Sus componentes son el propósito y opcionalmente el medio. Un ejemplo con una investigación correlacional. El problema es: ¿qué relación hay entre los niveles de motivación de logro y los niveles de adquisición de la competencia investigativa en estudiantes de la escuela profesional en educación primaria de una universidad privada de Lima? Mi objetivo general sería establecer la relación entre los niveles de motivación, de logro y los niveles de adquisición de la competencia investigativa de estudiantes. Ustedes pueden observar que la problemática y el objetivo general solamente han sido desdoblados. Si la pregunta es ¿qué relación?, mi objetivo sería establecer la relación. Y el resto del párrafo continúa siendo el mismo. Para objetivos específicos, estos se desprenden de las variables que forman parte de la pregunta de investigación y del objetivo general. El objetivo expresa una producción de conocimiento que es relativo al abordaje de cada variable. El objetivo específico es un resultado parcial que sumados señalan cómo va a lograrse el objetivo general. En la misma investigación correlacional, el problema era qué relación hay entre los niveles de motivación de logro y los niveles de adquisición de la competencia investigativa. Variables eran motivación de logro, los niveles de motivación de logro y los niveles de adquisición de la competencia investigativa. Recuerdan que el objetivo general es establecer la relación entre esas dos variables, niveles de motivación de logro y niveles de adquisición de la competencia. Perfecto. Ahora, mi objetivo específico sería identificar los niveles de motivación de logros, identificar los niveles de adquisición de la competencia y establecer los niveles de relación. Es decir, que mi problemática, bien planteada, la transformo como un objetivo general. Separo las variables, escojo un nivel de logro en estas variables y luego una relación entre ellas. Trabajo individual número 2. El trabajo que tienes que presentar ahora es el planteamiento de un problema con sus objetivos. Tienes que presentar la delimitación de lo que vas a estudiar. Tienes que afinar y estructurar formalmente la idea de la investigación. Y en este caso, vamos a trabajar con un tema de tu interés. Como en tu proyecto integrador son más de 2 personas, van a tener que ponerse de acuerdo. Uno tal vez toque el tema del proyecto integrador. El resto tendría que tocar el planteamiento del problema de algún tema de su interés. Este tema debes acotarlo y debes tener un conocimiento previo del tópico. Puede ser de cualquier tema. No vamos a hacer una investigación. Simplemente quiero comprobar
si tú sabes plantear el problema y los objetivos del mismo. En un archivo Word o PPT, debes colocar la definición del problema, el Ichikawa, la justificación y la definición de objetivos. El trabajo es individual. Lo que vas a hacer es subirlo a Turnitin. Luego de subirlo a Turnitin, vas a descargar la vista actual. Esa vista actual que te está dando el Turnitin debe ser menor al 30% de copia. Ese archivo recién lo vas a subir al campus virtual. Repito, preparas un documento en Word o PPT, lo subes al Turnitin, descargas la vista actual y ese archivo de Turnitin recién lo subes al campus. ¡Suerte! Para este tema, te aconsejo que revises la literatura de Rodríguez Sosa sobre el planteamiento de la investigación. Hasta la próxima semana.